¿En cuánto tiempo instalamos todo esto? Como en 25 días, menos de 25 días. Menos de 25 días y tiene un ingrediente importantísimo que le agregamos a esto, que fue mucho amor, mucho cariño. ¿Cómo están? Aquí estamos llegando a la sede de Barbac. En esta sede nosotros tenemos alquilado un salón y en ese salón tenemos nuestro estudio artístico. Ya les muestro, seguimos. Vamos a entrar por aquí. Aquí vamos. Esta es la entrada. Unas plantitas. Lo que ven aquí, este símbolo que ven aquí, indica que estamos en una zona de bartenders. Buenas. Entonces, Bienvenidos. aquí está Ali, un poco más de Barbac. Barbac, para decirles un poco, es una empresa que maneja todo lo que tiene que ver con bartenders profesionales. Seguimos por aquí. Aquí está este bar que es una belleza. Hola. Hola, aquí seguimos. Bueno, esta es la barra que pertenece a este, ¿cómo diríamos nosotros qué es esto? Como... Coño, Barbac es como un laboratorio Sí. de bebidas, de cócteles, de licores, Sí. de... No es nuestro fuerte. Es artístico, ¿verdad? Es Sí. súper artístico todo esto, no es nuestro fuerte. Nosotros estamos aquí, tú sabes, para que más o menos vean o sea, qué es esta casa, porque es una casa. Y bueno, que nosotros tenemos en esta casa un espacio, ¿verdad? Que ahí es donde está Nuestro estudio artístico. Pero bueno, esto no lo queríamos dejar pasar por alto porque Se está ve súper bonito. súper lindo. Sí. En la cajita, para no extendernos mucho, en la cajita de abajo, como siempre ponemos información, vamos a tener un poco de qué trata, ¿no? Toda la información sobre Barbac, Sí. para los que estén ¿Cuáles son interesados. sus servicios? ¿Qué Exacto. ofrecen? Ellos trabajan a nivel nacional, si no me equivoco. Sí, sí. Es una escuela también donde, ¿cómo se llama esto? Crean bartenders profesionales de la máxima calidad. Sí, entonces bueno, vamos a parar aquí porque no lo Seguimos, manejamos ahora mucho. vamos con nuestro... ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de nuestro estudio y de cada detalle que tiene, que fue reciclado, restaurado, renovado. ¿Qué más? Y con eso creo que encierras todito. Sí, entonces esto es lo prometido es deuda, porque habíamos dicho en otros videos que íbamos a hablar un poco de todas las cosas recicladas que tenemos en el estudio, así que síganos. Ok, este es nuestro estudio. Vamos a cerrar la puerta para que se pueda ver cada detalle. Qué belleza de estudio. Son varias cosas que tenemos recicladas y vamos a tratar de enumerarlas. A lo mejor se nos escapan algunas, pero vamos a ir enumerando una por una de lo que tenemos. Tenemos, si pueden ver aquí, esto fue una patineta que nos regaló una amiga, o nos regaló dos patinetas y de esas entonces ya no funcionaba. Entonces por eso usamos esto para guindar suéteres, chaquetas, mochilas, lo que sea. Entonces seguimos por aquí. Miren, importantísimo. Esta lámpara también ya es una lámpara que no funcionaba. Entonces le hicimos un mimetismo, se llama, si no me equivoco, o la mimetizamos con la pared verde de fondo. Aquí, como pueden ver, también conseguimos un poco de cassette que estaban en casa de mi mamá, viejos guardados por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Mezclamos arte y reciclaje. Entonces,
con un cuadro viejo y todo eso que estaba por ahí, hicimos esta arte que está acá. Igual esto es una cajita que estaba por ahí tirada en la basura, la botella la reciclamos y la convertimos en florero. ¿Ok? Seguimos por aquí. Miren, esto creo que es esta es, muestra un poco ahí cómo se ve ese detalle del... Ok, vamos ahora. Yo creo que este es el dinosaurio que tenemos aquí en el estudio. Esto era una nevera que debe tener mínimo unos 35 años, pero ya fue reparada hasta que no lo dio más. Entonces dijimos, necesitamos un closet, un gabinete, algo para guardar todas nuestras cosas para el tatú. Entonces, convertimos esto en nuestro gabinete para todas las cosas para tatuar. Bueno, aquí seguimos con la onda de reciclaje. Esto es, yo no sé cómo se llama esto, lámpara, faro. Esto es lo que va en las calles. Y esto era de la casa de la mamá de Pablito, que hicieron todo un cambio, o sea, cambiaron todas esas lámparas por lámparas LED, tengo entendido. Y entonces, bueno, dejaron eso ahí tirado y la hermana de Pablo dijo, bueno, vamos a guardar, vamos a ver qué se le ocurre a Pablito y a Ali con esto. Y bueno, se instaló. La forma como fue instalada es, no sé si logran ver, pero es los televisores de antes iban instalados en unas cosas súper grandes y gruesas. Bueno, como ven, el tubo es grueso, entonces eso también estaba ahí como arrimado, como en un depósito que tenía la mamá de Pablito. Entonces, bueno, se recuperó y a Pablito se le ocurrió la brillante idea de que sí iba a funcionar para sostener el faro. Y el bombillo es un bombillo normal, un bombillo de estos blancos, que quedó perfecto, con bastante fuerza para que pueda iluminar, ¿verdad? Ok, por otro lado, muchas de las cosas que ven así puestas, las matitas, también son cosas que ya estaban como que a punto de ser desechadas y a nosotros nos encantó ese estilo así como oxidado. Sentimos que le iba a dar así como un toque genial al estudio y nos los trajimos. Esto que dice alto voltaje peligro, también lo conseguimos en la calle Tirado y nos gustó la idea de ponerlo aquí y bueno, es parte también de la decoración del estudio. Y como ven por aquí, metidita, esta es la tabla, la patineta que nos regaló una amiga. Ella es una de las, porque fueron dos, ella es una de las patinetas y bueno, está ahí como una repisa para colocar cositas para decorar la pared. Entonces, miren, detrás de esto está un tesoro. Esta flecha debe tener mínimo unos 20 años. Esto era un cortinero de un cuarto en casa de mi mamá. Como pueden ver, conseguimos un poco de cosas en casa de mi mamá, un poco de tesoro. Y nos encantó también, como dice Ali, por ese efecto como oxidado, porque en quisimos dar como ese toque antiguo, parte de la decoración que teníamos pensada. Entonces, tenemos este cortinero aquí, que nos señala arriba una tabla de surf, que fue, sin mal no recuerdo, una tabla de surf que nos dejaron en el estudio que teníamos hace años, hace 8, 9 años, para que la pintáramos. Y nunca fueron a buscarla. Entonces dijimos, esto está perfecto para una repisa, así como lo ven ahí. Teníamos pensado eso, una repisa donde las plantas cayeran y colocáramos cositas de adorno. Siguiendo aquí con esto, conseguimos aquí en el patio de esta casa, esta cestica de madera. Entonces dijimos, oye, esto nos sirve también para guindar cosas, porque la idea en este estudio era como una pared donde colgaran cosas y estuviera así full llena de naturaleza, y bueno, cactus y cositas así, pero esto es otra cosa, otro detalle. Muchas plantitas secas que nos dan como aroma aquí a eucalipto, a pino, a... ¿cómo se llama este? ¿Eso te acuerdas? Malojillo. Malojillo también. Entonces todo es un aroma súper rico, súper rico. Entonces bueno, este espejo también, un espejo que lo tenemos hace muchos años con nosotros en el estudio anterior que teníamos
aquí en Valencia, entonces también lo rescatamos y bueno, aquí seguimos. Ahora el pase va para Ali. Ok, aquí seguimos entonces, desvalijamos el jardín de mi suegrita. No, vale, mentira. Esta cestica también era una cestica que ya estaba como pérdida total, o sea, ya está súper oxidada, pero a nosotros nos encantó. Aquí está la segunda patineta, también obviamente la tenemos así como una repisita. Estos son envasecitos que también estaban así como tiraditos por allí. Aquí tenemos, mire esto, aquí queremos colocar algo, todavía no sabemos qué, vamos a guindar, pero esto si lo ven, no sé si lo logran como reconocer. Hay unos ventiladores de aspa que vienen, que son viejísimos, y este es como que lo que sujeta la madera del aspa del ventilador. Entonces, no sé, lo colocamos aquí y algo va a ser, todavía no sabemos, pero algo va a ser. Esta lámpara que ven aquí también es viejísima, también estaba como ya a punto de ser eliminada. Y bueno, nos gustó, no sé, nos gustó la idea de traerla y que fuese parte también de nuestra decoración. Aquí tenemos otra lámpara de pared, viejísima. Casi todo realmente lo que ven aquí era ya, vamos a decirlo que, bueno, que basura. Y bueno, nosotros todo lo que vemos así que ya está a punto de ser desechado, nosotros le damos una segunda oportunidad y bueno, aquí seguimos. Ajá, ahora miren este detalle, miren estas gavetas. Esto es pura madera de muebles antiguos, que eso, bueno, ni sé qué fecha podrá tener eso de antigüedad, pero también estaba en la basura y dijimos, bueno, aquí queda perfecto para unas repisas que sigan colgando las plantitas que queríamos o poner libros y cosas así. Entonces tenemos eso combinado con todo esto, es agarrado, como dice Ali, la naturaleza todo nos lo da. Estos son cositas secas de algunas plantas que conseguimos por ahí en el camino. Para colocar estos libros, y queremos hacer como una mini biblioteca aquí, tenemos estas cajitas de vino. ¿Ok? Que mientras no tenemos todos los libros presentes, colocamos algunas artes hechos por nosotros, unos regalos de algunos amigos. Aquí seguimos, nidos de pajaritos. Estos igual son, como dice Ali, desvalijando la casa de mi mamá. Cositas antiguas que conseguimos y nos parece que nos dan el toque genial que queremos. Entonces miren, nada más aquí en esta esquinita, recuento, gavetas, cajas de vino y, como dice aquí en Venezuela, y peroles viejos. Este es un marco viejísimo, viejísimo, que bueno, no sabemos qué tanto tiempo tiene, pero fue recuperado, se le colocaron unos... esto aquí tiene una madera que también fue como ajustada, no sé si lo logran ver. O sea, no es la pieza original. Es del año 2016, justamente el año que nos fuimos del país. Entonces, bueno, este cuadro lo teníamos guardado y quisimos ubicarlo aquí. Nos encanta mucho Ganesha. Y bueno, vamos a decir que esta es como nuestra especie de espacio así, no lo llamaría altar, pero sí es como nuestro espacio así como medio sagrado, por decirlo así. Este fue no sé cómo llamarlo, porque no puedo llamarlo rosario. No sé si es un japamala, no sé, no lo podría, no sé, no tendría como el nombre porque este es chino, o sea, tiene pocas cuentas, pero nos encantó. Desde el primer día que lo vimos, o sea, vimos estas pelotas así grandísimas y dijimos que nos encanta. Esto es un tronco que conseguimos, no sé, eso tiene años, no tengo ni idea, pero nos encantó así que fuese parte de este espacio. Esto también son cajitas de vino. Bueno, creo que es de una botella, si no me equivoco. Cosas que también hemos rescatado de aquí, de esta casa de Barbac, botellas, muchas botellas. Quisimos hacer este detalle aquí. Esto es una pieza con cuarzo que también estaba en casa de la mamá de Pablito y nos encantó. Si ella ve este video nos va a matar, pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, velitas que hemos comprado. Esto que ven aquí, que es algo como muy particular, estas A, es una cosa muy, muy loca, pero todas esas A nos las hemos conseguido en la calle.
O sea, caminando nos conseguimos la A. No sé, a lo mejor tendrá un mensaje oculto. Pero bueno, nos gusta y como nuestros nombres también tienen que ver con la A, dijimos, bueno, no sé por qué no darle un toque y hacer algo diferente con eso. Entonces, bueno, seguimos mostrándoles. Vamos con este que es nuestra, ¿cómo decirlo? Aquí es nuestra mesa de trabajo. Aquí es donde pintamos, dibujamos, ilustramos, bueno, todo aquí en esta mesa. Necesitamos una mesa grande y fuerte. Entonces, pues estábamos pensando qué podíamos usar. Entonces, bueno, aquí estaba, en el patio de esta casa, estaba esta puerta que es de metal y pesa, que ni tienen idea, pesadísima. Entonces, así como está, igualita, está oxidada, raspada, con toda esa textura que nos encantó y dijimos, oye, esta mesita está súper fina para nuestra mesa de trabajo, para el estudio. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? El paso fue que allá afuera la medio lijamos un poco para restarle un poco el óxido, porque el óxido estaba súper fuerte. Entonces la lijamos un poquito. Después que la lijamos, entonces la lavamos. Y después que la lavamos, no sé, sentimos que le hacía falta como unos toquecitos brillantes y con spray le dimos unos toquecitos de magia, de brillito así escarchado. No sé si se puede ver mucho ahí. Todas esas gotitas en realidad están como escarchadas. Y después de eso, le aplicamos un transparente o sellador, para que no siguiera oxidándose y para que no nos ensuciara ni la ropa, ni las manos, ni nada de eso, y trabajar limpiecito. Porque por más que trabajamos con pintura y todo eso, nos gusta que todo esté impecable y limpio. Entonces, bueno, para la base de esta mesa usamos, pues yo, ¿qué te puedo decir? Esa base debe tener como 20 años. Esa base era de cuando yo estudiaba diseño gráfico, de como un mini escritorio que tenía para mi computadora. Entonces eso estaba también guardado por ahí en un rincón y dijimos, oye, esto con esa mesa cuadra perfecto porque la base es de metal. Entonces miren cómo de dos cosas antiguas hicimos una mesa nueva, firme, para seguir nosotros haciendo arte. Entonces seguimos por aquí. De la mesa podemos brincar a la pared. En la pared tenemos botellas, espejos, marcos. Todo eso son un montón de cosas que teníamos guardaditas en la casa. De mi mamá, por cierto. O sea que seguimos sacando cosas allá. Entonces, bueno, había una placa que nos conseguimos en la calle. Unos suecos que nos regalaron hace años. Esos suecos que están ahí, se los ven. Esos también vienen de Holanda. Y entonces dijimos, no, todos estos detalles se van a ver geniales todos en un solo color, que era parte de la idea que teníamos para esa pared. Lo hicimos así porque el blanco del aire acondicionado nos hacía como demasiado contraste con todo lo que teníamos en la pared. Entonces, por eso todos esos elementos blanquitos alrededor y viene degradando hacia abajo en negro. Síganme por aquí, vamos al baño. Ok, vamos a ver el baño primero cerrado, para que puedan apreciar mejor. Este baño, esta puerta del baño, tenía como cierto, no sé cómo decirlo, pero estaba como deteriorada. Entonces, estos detalles de madera lo tenían aquí en una bolsa repleta de estas piezas. No sabemos qué iban a hacer, pero dijimos, ¿qué van a hacer con eso? Le preguntamos, o sea, ¿lo van a botar? Total que ellos no tenían idea y nosotros dijimos, no, bueno, vamos a idearnos algo aquí, recuperamos un poquito esta puerta para que no se siga deteriorando. Y bueno, hicimos esto así. Esto que ven aquí más adelante le vamos a colocar como la señalización de que es un baño para todos. Si escuchan ruiditos es porque está lloviendo un poco fuerte. Ok, entonces este es el baño, que le quisimos dar un toque artístico. Nos encantó este tono mostaza porque, como ven, las baldosas son, bueno, creo que es el baño original así de estas casas. Todo lo que es el inodoro,
Nosotros en Venezuela le llamamos boceta al inodoro, el lavamanos. No es el color que más nos encanta, pero dijimos vamos a dejarlo así y le vamos a dar un toque de color diferente. Ok, seguimos entonces. Estas piezas se le colocaron este marco de piezas de madera, no me acuerdo para qué era esto, era como de un estante. Sí, con un estante con repisas. Sí, le pusimos este bombillo así estilo vintage, que nos encanta, le da como un toque genial. Somos amantes de la Guerra de las Galaxias, nos encanta la Guerra de las Galaxias, entonces teníamos estos muñequitos que nos los trajimos de Costa Rica, por cierto. Esto es algo que se pintó hace mucho tiempo y dijimos que queda perfecto. ¿Cómo es que se llama esta? La nave... La estrella de la muerte. La estrella de la muerte, exacto. Aquí tenemos a los soldados Stormtroopers. Ok, más plantitas. Aquí tenemos un cuadro que también lo hicimos hace unos cuantos años. Lamentablemente creo que no le pusimos fecha. Esta fue una intervención que hicimos 3 personas. Esa intervención la hicimos entre Pablito, mi hermano y yo. Aquí tenemos otra pieza. Aquí se aparece el año. Esta fue del 2014. Entonces, bueno, como ven al fondo está Marilyn Monroe y bueno, la chica es una modelo, no recuerdo el nombre de ella, pero fue una intervención que se hizo, un recorte de una revista y se hizo ese detalle sobre el recorte. Entonces, bueno, este es nuestro baño, este es nuestro estudio. Vamos a cerrar aquí. Es algo pequeño, pero nos encanta. Aquí vamos a crear muchas cosas divertidas. Bueno, ya mostramos. Está lloviendo muy duro, son unos truenos. Yo no sé si logran escuchar, porque bueno, como tenemos el micrófono, no, creo que no se va a apreciar, pero suena muy duro. Nosotros ya les enseñamos nuestro pequeño estudio que amamos, que nos encanta. Que lo hicimos ¿en cuánto tiempo instalamos todo esto? Como en 25 días, menos de 25 días. Menos de 25 días y tiene un ingrediente importantísimo que le agregamos a esto, que fue mucho amor, mucho cariño y cuidamos muy bien los detalles. Sí. O sea, es algo que, como siempre lo hemos dicho, donde queremos estar, queremos que sea algo que nos sentamos sabroso, que esté bonito, que... Sí, huela rico. Eso es súper importante, el trabajar en un ambiente agradable, limpio. Nosotros nos consideramos unos artistas diferentes porque nos gusta que todo esté impecable. O sea, normalmente los artistas son de manchar, pero nosotros no, nosotros nos gusta. Y bueno, esa esencia que dejamos en nuestro estudio anterior, que tenemos un video donde hablamos del estudio anterior. Bueno, estamos en Venezuela, se acaba de ir la luz. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a acercarnos allá a la velita para terminar de despedir este video. Bueno, se fue la luz, está cayendo un palo de agua. Lloviendo durísimo. Pero bueno, así son las cosas, esta es la realidad que nosotros vivimos. No nos vamos a detener, ¿verdad? Seguimos adelante. Y bueno, nosotros queríamos compartir con ustedes todo lo que nosotros hicimos en el estudio. Ya se los mostramos, lo hicimos con mucho amor, con muchas ganas. Aquí vamos a hacer muchas cosas y nosotros vamos a ir contándoles, ¿verdad? Claro, y como ya lo dijo Ali, y lo dijimos en otros videos anteriores, y creo que esta es el mejor ejemplo. Sí. Si se va la luz, podemos seguir haciendo cosas. Sí. Mira, resolvimos con una velita, terminamos de iluminarlo y despedimos este video con mucho cariño, agradecidos de ustedes, agradecidos también de todos los mensajes, agradeciendo
el apoyo, los comentarios. Exactamente. Sí, de verdad que esto que estamos haciendo es un proyecto y es algo totalmente nuevo para nosotros y estamos súper emocionados de verdad. No queremos parar, queremos seguir y el apoyo de ustedes es súper importante de verdad. Y bueno, como siempre lo digo, para adelante es para allá. Llueve, truene o relampaguee o se vaya la luz. Exacto, entonces bueno, no queda de otra que despedirnos. Así que bye, gracias. Epa, suscríbanse. Sí, por favor. Gracias. ¿Qué más podemos decir, mi preciosa? Mejor me cuando diga 1, 2, 3. Ok.